Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 21 del paper Historia de la Literatura Hispanoamericana 2. En este módulo vamos a hacer un repaso por la poesía hispanoamericana desde el modernismo hasta la actualidad. Comenzamos con el modernismo. Este movimiento se inicia en torno a 1880. Esta es una época de cambios y convulsiones en Hispanoamérica. En esta etapa se producen grandes innovaciones tecnológicas, aparecen los ferrocarriles, el telégrafo y el teléfono y aumenta el número de publicaciones. Es el primer movimiento literario de América Latina. Supone la aparición de la primera generación de autores hispanoamericanos con una conciencia de grupo que reacciona contra el pasado colonial y la literatura predominante, el neoclasicismo y romanticismo previos, aún sin ser completamente independiente de estos. En la primera etapa, entre 1882 y 1896, encontramos a los cubanos José Martí y Julián del Casal, el mexicano Manuel Gutiérrez Nájera y el colombiano José Asunción Silva. En la segunda etapa, entre 1896 y 1905, encontramos a Rubén Darío. En la tercera etapa, entre 1905 y 1916, se produce una reacción frente al esteticismo y una vuelta a la sencillez. Destacan en ella Luis Gonzaga Urbina y Enrique González Martínez. Concentrémonos en la primera etapa. Hablemos de José Martí. Entre sus obras destacan versos libres escritos entre 1878 y 1872, pero publicados póstumamente, Ismaelillo de 1882, obra en la que se adelanta al ideario modernista, y Versos sencillos de 1891, obra claramente modernista. En esta primera etapa también encontramos a Manuel Gutiérrez Nájera, José Asunción Silva, Julián del Casal y Salvador Díaz Mirón. Vamos a hablar ahora sobre la segunda etapa del modernismo. Aquí encontramos a la figura predominante de Rubén Darío, que nació en 1867 en Nicaragua. Escribió una poesía extremadamente culta con referencias a lo mitológico y lo exótico. Fue un renovador de la poesía en lengua española, tanto en temas como en los metros utilizados. Escribió Azul en 1888, Prosas profanas y otros poemas en 1896, Cantos de vida y esperanza en 1905 y El canto errante en 1907. En la tercera etapa se vuelve a la sencillez original. Encontramos aquí a Luis Gonzaga Urbina, que nació en México en 1864. Su poesía está a medio camino entre el romanticismo y el modernismo. Escribió los siguientes libros: Versos de 1890, Ingenuas de 1910, Lámparas en agonía de 1914, Glosario de la vida vulgar de 1916 y El corazón juglar de 1920. Enrique González Martínez nació en México en 1871. Escribió las obras Preludios en 1903, Los senderos ocultos en 1911, La muerte del cisne en 1915, El romero alucinado en 1923, Bajo el signo mortal en 1942 o Babel en 1949. Continuamos ahora hablando sobre el posmodernismo. Este movimiento es una reacción al modernismo. Su fecha de inicio se podría establecer a la muerte de Rubén Darío en 1916 y finalizaría hacia los años 50. Se caracteriza por un rechazo del preciosismo y el cultismo del movimiento anterior y por una búsqueda de una expresión más intimista y más centrada en lo cercano y lo cotidiano. El mexicano Amado Nervo escribió Perlas negras en 1896, Místicas en 1898, El éxodo y las flores del camino, en el que combina poesía y prosa, y Lira heroica en 1902. El argentino Leopoldo Lugones escribió Los mundos en 1893, Las montañas del oro en 1897, Lunario sentimental en 1909, Odas seculares en el 2010, El libro fiel en 1912 y otras obras.
En el posmodernismo también hay que destacar a Julio Herrera y Reisig, José Santos Chocano y Guillermo Valencia. Continuamos hablando sobre el posmodernismo. En este apartado veremos a las poetas hispanoamericanas de esta época. La uruguaya Delmira Agustini escribió los siguientes libros: El Libro Blanco en 1907, Cantos de la Mañana en 1910, Los Cálices Vacíos en 1913, El Rosario de Eros en 1914, Los Astros del Abismo en 1924 y Correspondencia Sexual, publicado en 1969. Su obra, especialmente su libro Los Cálices Vacíos, tiene un fuerte contenido erótico y resultó escandalosa para su época. La chilena Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945. Entre sus obras destacan Desolación, Ternura del 24, Tala del 38, Los Sonetos de la Muerte y otros poemas elegíacos del 52 y Lagar de 1954. La argentina Alfonsina Storni busca en su poesía la igualdad de la mujer y reivindica la sexualidad y el erotismo. Escribió los siguientes libros: La Inquietud del Rosal de 1916, El Dulce Daño de 1918, Irremediablemente del 19, Languidez de 1920, Ocre del mismo año, Mundo de Siete Pozos de 1934 y Mascarilla y Trébol de 1938. Juana de Ibarburu nació en Uruguay en 1892. Escribió las siguientes obras: Las lenguas del diamante del 19, Raíz salvaje de 1922, La rosa de los vientos de 1930, Perdida de 1950, Azor de 1953, Mensaje del escriba del 53, Romances del destino de 1955, Oro y tormenta del 56, Angor Day del 67 y Elegía de 1968. En un principio su poesía se enmarca en el modernismo, pero posteriormente sus temas se hacen más oscuros y dan paso a la soledad, el tiempo y la muerte. Vamos a hablar ahora sobre las vanguardias. América Latina sufre una época de convulsión con movimientos revolucionarios como la Revolución Mexicana y otros movimientos indigenistas que llevaron a una nueva valoración de la cultura autóctona. La poesía de esta etapa se caracteriza por la negación de la estética tradicional realista, el rechazo a los antiguos temas y a las formas poéticas clásicas, el culto al lenguaje per se, la incorporación de elementos de la vida moderna y el uso de imágenes sorprendentes. Comenzamos con Vicente Huidobro y el creacionismo. Vicente Huidobro nació en Chile en 1893. Escribió Ecos del alma en 1911, La gruta del silencio en 1913, Canciones en la noche en el mismo año, Pasando y pasando en 1914 o Las pagodas ocultas en el mismo año, Adán en 1916, El espejo del agua en el mismo año, Horizon Carré en el 17, Poemas árticos en 1918 o Finis Britannia en 1923, Mio Cid Campeador en el 29, pero sus dos grandes obras creacionistas son Temblor de cielo, Madrid, de 1931 y Altazor o El viaje en paracaídas en 1931. Su obra más importante es Altazor o El viaje en paracaídas. Vamos a hablar ahora sobre Jorge Luis Borges y el ultraísmo. El ultraísmo es un movimiento vanguardista nacido en España en 1918 en torno a la tertulia madrileña presidida por el escritor Rafael Cansinos Asens. Se caracteriza por la reducción de la lírica a la metáfora, la supresión de nexos, la eliminación de la ornamentación y de la rima y el énfasis en la velocidad de las imágenes. Su poesía es muy subjetiva y críptica. Este movimiento influye en la primera etapa de Jorge Luis Borges. El estudiantismo se inició en 1921 en Ciudad de México con la publicación de su manifiesto actual número 1 por su creador Manuel Maples Arce. En 1922 Maples publica Andamios interiores, poemas radiográficos. El simplismo fue fundado en 1924 por el peruano Alberto Hidalgo. Fue un movimiento sin seguidores que finalizó por tanto con la muerte de su creador. Otros poetas de vanguardia son Juan José Tablada y
Oliverio Girondo. Vamos a hablar ahora sobre el posvanguardismo, neoclasicismo, neobarroco y criollismo. Tras los impulsos acelerados del vanguardismo, llegó una época de mayor madurez en la que se asentaron los cambios y en la que algunos autores, en oposición al verso libre de las vanguardias, vuelven a las formas y a los metros clásicos y en contraposición a la desestructuración del lenguaje a la que se había llegado con autores como Vicente Huidobro, recuperan el uso barroco del lenguaje y la riqueza en la expresión, aunque con temas nuevos en los que prima lo metafísico. Aparte de Jorge Luis Borges, podemos hablar aquí de Lezama Lima y Severo Sarduy. Lezama Lima escribió Muerte de Narciso en 1937, Enemigo Rumor en el 41, Aventuras sigilosas en el 45, La fijeza en el 49 y Dador en el 1960. Severo Sarduy se puede considerar en algunos aspectos un discípulo de Lezama Lima, por su lenguaje rico y neobarroco en el que también hay un componente erótico y una fuerte presencia del humor. Escribió fragmentos a su imán en 1977, Flamenco en 1970, Mood Índigo en el 71, Big Bang en el 74, Daiquiri en el 80, Un testigo fugaz y disfrazado en 1985 y Lucidez en 1988. En este apartado también cabe destacar a Gastón Baquero. Vamos a hablar ahora sobre la poesía pura. Este movimiento busca la poesía por sí misma como vehículo de conocimiento, por lo que el poeta se rebela contra todo aquello que no sea poético, ya sean la belleza, las exigencias métricas o el lenguaje. Vamos a hablar ahora sobre los contemporáneos. Este grupo mexicano surge en torno a la revista Contemporáneos, creada en 1928. José Gorostiza nació en México en 1901. Sus obras son Canciones para cantar en las barcas, de 1925, Muerte sin fin, del 39 y Poesía, de 1964. Carlos Pellicer nació en México en 1897. Escribe Colores en el mar y otros poemas en el 21, Piedra de sacrificios en el 24, Camino en el 29, Hora de junio en el 37, Ara Virginum en el 1940, Recinto y otras imágenes en el 41, Subordinaciones en el 48, Sonetos en el 50, Prácticas de vuelo en el 56 y Con palabras y fuego en 1963. Xavier Villaurrutia nació en México en 1903. Entre sus obras destacan Reflejos, del 29, Nocturnos, del 31, Nostalgia de la muerte, del 38, Décima muerte, del 41 y Cantos a la primavera y otros poemas, de 1948. Otros nombres que no hay que olvidar son los de Jaime Torres Bodet, Gilberto Owen, Eduardo Carranza y Mariano Brull. Vamos a hablar ahora sobre la poesía negra. En esta época se producen levantamientos de las clases más desfavorecidas que empiezan a tomar conciencia de su identidad, a sentirse orgullosos de ella y a reivindicarla. Luis Palés Matos nació en Puerto Rico en 1898. En 1925 publica su poema Pueblo Negro. Escribió las siguientes obras: Azaleas en el 15 y Canciones de la vida media en 1925. El libro con el que realmente se consagra a la poesía negra es Tuntún de Pasa y Grifería de 1937. Nicolás Guillén nació en Cuba en 1902, escribió poesía negra y comprometida. Sus obras son Poemas de Transición, del 27, Motivos de Son, de 1930, Sóngoro Kosongo, de 1931, Poemas Mulatos, del mismo año, o West Indies Limited, de 1934, y otros como El Son Entero, del 47, o La Paloma, de vuelo popular, de 1958. También hay que mencionar aquí a Manuel de Cabral y Emilio Bayagas. Vamos a hablar ahora sobre grandes poetas hispanoamericanos. Comenzamos con César Vallejo. César Vallejo nació en Perú en 1892. Con su obra Trilce, en la que lleva el lenguaje al límite, marcó un hito en la literatura en lengua española.
En su etapa modernista escribe Los Heraldos Negros, publicado en 1916. En su etapa vanguardista publica Trilce en 1922. Y en su etapa revolucionaria escribe Poemas humanos y España aparta de mí este cáliz. Continuamos hablando sobre grandes poetas hispanoamericanos. Nos referimos ahora a Pablo Neruda. Pablo Neruda nació en Chile en 1904. Su obra es amplísima y abarca muchos estilos. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1971. Escribió Crepusculario en el 23, 20 poemas de amor y una canción desesperada en el 24, Tentativa del hombre infinito en el 26, Residencia en la Tierra en el 35, Canto general en 1950, Odas elementales en 1954, Extravagario en el 58, 100 sonetos de amor en el 59, Los versos del capitán, canción de gesta del 60, Las piedras de Chile en el 61, Memorial de Isla Negra en el 64 y El libro de las preguntas en 1974. Continuamos hablando de grandes poetas hispanoamericanos. Hablamos ahora sobre Octavio Paz. Octavio Paz nació en México en 1914. Fue un gran poeta y ensayista. Concibe la poesía como conocimiento y tiene influencia del surrealismo. En 1990 recibe el Premio Nobel de Literatura. En su primera etapa, entre 1933 y 1961, publica Libertad bajo palabra, que recoge el libro Piedra de Sol. En su segunda etapa, entre el 62 y el 69, publica Ladera Este y Hacia el comienzo, Blanco, Topoemas y El monogramático. En su tercera etapa, entre el 71 y el 96, publica Vuelta, Pasado en claro y Árbol adentro. Vamos a hablar ahora sobre la poesía conversacional. Se caracteriza por el uso de un lenguaje coloquial con el que se busca transmitir un mensaje claro, lejos de todo hermetismo y lograr una conexión fácil con el lector. Nicanor Parra nació en Chile en 1914. Cultiva lo que él llama antipoesía, que es una poesía coloquial, una síntesis entre la pedantería y la vulgaridad, una respuesta a la solemnidad. Escribe Cancionero sin nombre en el 37, Poemas y antipoemas en el 54, La cueca larga en el 58, Versos del salón en el 62, Los profesores en el 71, Artefactos en el 72, Sermones y prédigas del Cristo de Elqui en el 77, Lear, Rey y Mendigo en el 2004 y Discursos de sobremesa en el 2006. Mario Benedetti nació en Uruguay en 1920. Escribe La víspera indeleble en el 45, Poemas de la oficina en el 56, Noción de patria en el 63, Próximo prójimo en el 65, Letras de emergencia en el 73, La casa y el ladrillo en el 77, Viento del exilio en el 81, Preguntas al azar en el 86, El amor, las mujeres y la vida en el 95, Rincón de haikus en el 99 y Defensa propia en el 2004. También cabe mencionar en este apartado a Ernesto Cardenal. Vamos a hablar ahora sobre la poesía hispanoamericana contemporánea. Juan Gelman nació en Argentina en 1930. Escribe una poesía íntima, comprometida y coloquial. Entre sus obras destacan Gotán de 1962, Cólera Buey de 1964, Traducciones 3, Los poemas de Sidney West de 1969, Citas y comentarios del 82, Hacia el sur del 82, Composiciones del 86, Interrupciones 1 del 86, Interrupciones 2 del 88, Anunciaciones del 88, Carta a mi madre del 89, Divaxu del 94 y Valer la pena de 2001, entre otras obras. Jaime Sabines nació en México en 1926. Escribe Espero curarme de ti en el 67, No es que muera de amor en el 81, Oral en el 50, La señal en el 51, Adán y Eva en el 52, Tarumba en el 56, Diario, semanario y poemas en prosa del 61, Yuria en el 67, Tlatelolco en el 68, Mal tiempo en el 72, Algo sobre la muerte del mayor Sabines en el 73, Otros poemas sueltos entre el 73 y el 94, Nuevo recuento de poemas en el 77 y
Los Amorosos, cartas a Chepita en el año 2009. También tenemos aquí que destacar a Roque Daltin, José Emilio Pacheco, Blanca Varela y Olga Orozco. Continuamos hablando de la poesía hispanoamericana contemporánea. Gonzalo Rojas nació en Chile en 1916. Escribe una poesía vitalista con elementos existencialistas y eróticos. Entre sus obras destacan La miseria del hombre, del 48, Contra la muerte, del 64, Oscuro, del 77, Transtierro, del 78, Críptico y otros poemas, del 80, Antología del aire, del 86, El alumbrado, del 86, Antología personal, del 88, Desocupado lector, del 90, Las hermosas poesías del amor, del 92, Carta a Huidobro y Morbo y Aura del mal, del 94, y Pacto de Teillier en 1996. Roberto Juarroz nació en Argentina en 1925. Practica una poesía desnuda y metafísica. Su obra poética se compone de un primer libro, publicado en 1960 y llamado 6 poemas sueltos, y el resto de su poesía está recogida en varios volúmenes bajo el título de Poesía vertical. Ida Vitale nació en Uruguay en 1923. Escribió La luz de esta memoria en el 49, Palabra dada en el 53, Cada uno en su noche en el 60, Oidor andante en el 72, Jardín de Sílice en el 78, Elegías en otoño en el 82, Fieles en el 82, Paz por dos en el 94, Donde vuela el camaleón en el 96, Reducción del infinito en el 2002 y Plantas y animales en el 2003. Alejandra Pizarnik nació en Argentina en 1936. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.